Ella pensó que las palabras susurradas de su suegra eran oraciones, pero eran un plan para robar a su hijo. Era un día glorioso, el tipo de día en que el sol parece conspirar con la felicidad humana, derramando luz dorada sobre cada rostro sonriente, cada flor cuidadosamente arreglada, cada cinta de satén meciéndose suavemente con el viento. La iglesia estaba repleta. Bancos de madera pulida brillaban bajo la luz que entraba por los altos ventanales, tiñendo el aire con tonos ámbar y azul. El perfume de lirios blancos se mezclaba con el aroma a incienso, creando una atmósfera que prometía nuevos comienzos. En la entrada de la iglesia, rodeada por un séquito de damas de honor vestidas en tonos lavanda, ella esperaba. Su vestido de novia era una obra maestra de encaje francés y perlas, el velo cayendo en cascada como una nube de niebla sobre sus delicados hombros. Su nombre era Clara, 23 años, embarazada de 3 meses, y a punto de casarse con un hombre al que conocía desde hacía solo 8 meses. El órgano comenzó a sonar, las puertas se abrieron, todos se pusieron de pie. Clara dio el primer paso hacia el altar, su corazón latiendo como un tambor de guerra dentro de su pecho. No de alegría, como todos imaginaban, sino de algo que no podía nombrar. Una sensación extraña, como si estuviera caminando no hacia un futuro brillante, sino hacia una trampa cuidadosamente disfrazada de bendición. No tenía padre para entregarla, no tenía madre para ajustarle el velo. Huérfana desde los 17 años, Clara había aprendido temprano que el mundo no ofrecía redes de seguridad para chicas como ella, solo ventanas de oportunidad que se cerraban rápidamente. Y cuando conoció a Ricardo, un hombre de familia tradicional, de apellido que abría puertas, de promesas susurradas al oído en noches de luna llena, ella agarró esa oportunidad con ambas manos. Ahora, caminando sola por el pasillo de la iglesia, sentía el peso de cientos de miradas sobre ella. Miradas evaluadoras, juzgadoras, curiosas. ¿Quién es ella?, susurró alguien. ¿De dónde viene?, Shi murmuró otra voz. Clara mantuvo la barbilla en alto. Sonrió suavemente. Su rostro era una máscara de serenidad pintada sobre un océano de incertidumbre. Pero sus ojos, si alguien se tomaba la molestia de mirar con atención, brillaban con una inteligencia aguda, una percepción agudizada, una conciencia de cada movimiento, cada susurro, cada mirada intercambiada entre los invitados. No era estúpida. Sabía que para la familia de Ricardo, ella era una intrusa, una desconocida, una chica sin historia, sin familia, sin fortuna, solo con un hijo creciendo en su vientre y un rostro lo suficientemente bonito como para captar la atención de un heredero. Pero lo que ellos no sabían sobre Clara podría llenar bibliotecas. En el altar, Ricardo la esperaba, alto, de hombros anchos, vistiendo un smoking impecable que costaba más de lo que Clara había ganado en un año entero trabajando como secretaria. Su sonrisa era blanca, perfecta, ensayada. Él extendió la mano cuando ella se acercó. Clara la tomó. Sus dedos eran cálidos, firmes, posesivos. «Estás hermosa», susurró él. «Gracias», respondió ella, su voz suave como la seda. Al lado del altar, observando cada segundo con ojos que no parpadeaban, estaba la madre de Ricardo, doña Beatriz. 62 años de elegancia cultivada, joyas heredadas y poder social acumulado a lo largo de décadas. Su vestido era azul marino, elegido específicamente para no competir con la novia, sino para declarar autoridad. Su collar de perlas tenía 3 vueltas. Sus pendientes de diamante captaban la luz como pequeños soles. Y su sonrisa cuando miraba a Clara era tan dulce como veneno envuelto en azúcar. «Bienvenida a la familia, mi querida», había dicho doña Beatriz la noche anterior, durante la cena de ensayo. Tomó las manos de Clara entre las suyas, apretándolas con una fuerza sorprendente para alguien tan refinada. «Estamos tan felices de recibirte, tan felices». Pero la palabra felices sonaba extraña saliendo de aquella boca pintada de rojo oscuro, como una nota musical tocada medio tono por debajo de lo necesario, desafinada lo suficiente como para que el oído atento percibiera que algo andaba mal. Clara lo percibió, pero sonrió, agradeció y cenó en silencio mientras planeaba cada movimiento de su propio juego de ajedrez. Porque Clara no era quien ellos pensaban que era. La ceremonia comenzó. El sacerdote, un hombre de cabellos blancos y voz grave, abrió la Biblia y comenzó a recitar las palabras sagradas que unirían 2 vidas. Las mismas palabras repetidas durante siglos, en miles de iglesias, para millones de parejas. Palabras que prometían amor eterno, fidelidad inquebrantable, respeto mutuo. Clara escuchaba, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba en las miradas que doña Beatriz le lanzaba. Rápidas, calculadoras. Como un gato evaluando a un ratón atrapado en un rincón. Estaba en las conversaciones que había escuchado accidentalmente,
o quizás no tan accidentalmente, en los pasillos de la mansión familiar durante los preparativos de la boda. «Es tan joven», dijo una de las tías de Ricardo, su voz goteando con descendencia. «Y sin familia. ¿Cómo vamos a saber de dónde viene realmente?» «Ricardo siempre ha sido impulsivo», respondió otra voz, esta perteneciente a la hermana mayor de Ricardo. «Pero esta vez se superó. ¿Casarse con una secretaria? ¡Qué vergüenza!» «Al menos está embarazada», llegó la voz de doña Beatriz, cortando a través de las otras como una cuchilla. «Eso resuelve algunos problemas, pero crea otros. Silencio». «¿Qué quieres decir, madre?», preguntó la hermana. «Quiero decir», dijo doña Beatriz lentamente, cada palabra elegida con precisión quirúrgica, «que un bebé es una bendición, pero solo cuando está en las manos correctas. En las manos correctas, un heredero garantiza el futuro. En las manos equivocadas». Dejó la frase en el aire, inacabada, amenazante. Clara, escondida detrás de una puerta entornada, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus manos, instintivamente, fueron a su vientre, protegiendo al pequeño ser que crecía allí. Pero ella no dijo nada, no confrontó a nadie. No corrió hacia Ricardo con acusaciones y miedos, porque Clara sabía algo que aquella familia no sabía. Ella sabía cómo sobrevivir. Huérfana a los 17, sola en el mundo a los 18, trabajando en 3 empleos a los 19, estudiando por la noche, ahorrando cada centavo, aprendiendo a leer a las personas como algunos leen libros, aprendiendo a moverse en silencio, a observar sin ser vista, a pensar 5 pasos por delante. Cuando Ricardo la conoció, vio a una chica bonita con ojos tristes y una sonrisa tímida. Cuando doña Beatriz la conoció, vio una amenaza que podría ser controlada, manipulada y, eventualmente, descartada. Ninguno de ellos vio quién era Clara realmente. Ninguno de ellos percibió que detrás de aquellos ojos aparentemente inocentes había una mente que catalogaba cada detalle, cada inconsistencia, cada mentira murmurada en voz baja. «¿Aceptas a Ricardo como tu legítimo esposo?», preguntó el padre. «Acepto», dijo Clara, su voz firme y clara. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la congregación, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración, esperando que ella huyera en el último momento. Pero Clara no era del tipo que huía. Ella enfrentaba. «¿Aceptas a Clara como tu legítima esposa?», el padre preguntó a Ricardo. «Acepto», respondió él. Su sonrisa se ensanchaba. Los anillos fueron intercambiados. Las palabras finales fueron dichas. El beso fue dado, lo suficientemente prolongado como para arrancar aplausos y silbidos de los invitados más jóvenes. Eran oficialmente marido y mujer. La recesión comenzó. El órgano tocó una melodía triunfante. Clara y Ricardo caminaron de brazos dados por el pasillo, sonriendo a rostros familiares y desconocidos. Pétalos de rosa fueron lanzados al aire, creando una lluvia perfumada y colorida. Fuera de la iglesia, el sol brillaba aún más fuerte. Los fotógrafos se posicionaron estratégicamente. La familia se reunió en grupos para fotos. Se dieron abrazos, se ofrecieron felicitaciones. Y durante todo esto, Clara sintió los ojos de doña Beatriz sobre ella, constantes, inquebrantables, como un ave de rapiña observando su próxima comida. En la recepción, celebrada en el salón de fiestas más prestigioso de la ciudad, las mesas estaban decoradas con arreglos florales que costaban fortunas. Candelabros de cristal colgaban del techo alto. Una orquesta tocaba música clásica. Los camareros circulaban con bandejas de champán y canapés. Clara se movía entre la multitud como una bailarina, saludando a los invitados, agradeciendo los regalos, aceptando besos en las mejillas y abrazos superficiales. Ricardo estuvo a su lado la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente era arrastrado a conversaciones de negocios con tíos y primos. Fue durante uno de esos momentos, cuando Clara estaba temporalmente sola cerca de la mesa de dulces, que una de las primas de Ricardo se acercó. Su nombre era Juliana, 28 años, abogada. Y según los rumores que Clara había recopilado, alguien que una vez tuvo interés romántico en Ricardo. «Felicidades», dijo Juliana, su tono demasiado neutro para ser genuino. «Gracias», respondió Clara, manteniendo su sonrisa educada. «Debes estar tan feliz», continuó Juliana, tomando un pastel de la mesa sin realmente mirarlo. «Consiguiendo todo esto. La familia, el nombre, la seguridad financiera. Cada palabra era un pequeño cuchillo, cortando desde diferentes ángulos». Clara inclinó la cabeza ligeramente. «Estoy feliz porque amo a Ricardo. El resto es solo un extra». «Ah, claro». Juliana sonrió, finalmente encontrando los ojos de Clara. «Amor, qué romántico. Pero dime, Clara, ¿de dónde eres exactamente? Ricardo ha sido tan reservado sobre tus detalles». «De ningún lugar especial», dijo Clara suavemente. «Solo una chica común que tuvo suerte». «Suerte»,
Juliana repitió la palabra como si estuviera saboreándola. Sí, supongo que fue suerte. Quedar embarazada del hijo de una de las familias más ricas de la ciudad. ¿Qué? Afortunada eres. El silencio que siguió fue denso, pesado, lleno de cosas no dichas. Clara podría haber respondido. Podría haber defendido su honor, su embarazo, su matrimonio. Pero no lo hizo. En cambio, simplemente miró a Juliana con esos ojos que parecían ingenuos. Pero eran cualquier cosa menos eso. Sí, dijo finalmente. Muy afortunada. Y entonces se alejó, dejando a Juliana sola con sus propios venenos. La noche avanzó. Se sirvieron cenas. Se pronunciaron discursos. El padre de Ricardo habló sobre la familia y el legado. La hermana de Ricardo habló sobre el amor y el compromiso. Los amigos de Ricardo compartieron historias divertidas de su juventud, pero fue el discurso de doña Beatriz lo que hizo que Clara prestara total atención. Se levantó lentamente, como una reina asumiendo su trono. Su presencia impuso un silencio inmediato. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «Queridos míos», comenzó, su voz suave pero penetrante. «Hoy celebramos no solo la unión de dos jóvenes, sino la continuación de un linaje, una tradición, un legado que ha pasado por generaciones de nuestra familia». Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. «Ricardo, mi amado hijo, has elegido una esposa. Y aunque ella no venga de donde esperábamos, aunque ella no tenga la historia que imaginábamos, nos da algo precioso, un heredero». Doña Beatriz miró directamente a Clara. Su sonrisa era amplia. Sus ojos eran fríos. «Y por eso, Clara querida, estamos agradecidos. Tu papel en esta familia está claro. Nos darás nietos. Continuarás nuestra sangre. Y nosotros, a cambio, te daremos un nombre, protección, un lugar al que pertenecer». Aplausos educados resonaron por el salón. Pero Clara escuchó lo que no se dijo. «Eres un útero, una incubadora». Nada más. Ella sonrió, asintió, agradeció, y anotó cada palabra en su memoria. Más tarde, cuando la fiesta llegaba a su fin y los invitados comenzaban a irse, Clara se encontró de nuevo sola. Ricardo estaba afuera, despidiéndose de los últimos tíos. Doña Beatriz había desaparecido en algún lugar dentro de la mansión familiar, donde se celebraba la recepción. Clara caminó por los pasillos vacíos. Le dolían los pies por los tacones. Le dolía la cara de tanto sonreír. Le dolía el alma de tanta falsedad absorbida. Fue entonces cuando escuchó las voces, que venían de una oficina al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. La luz se escapaba por la rendija. Clara debería haber seguido caminando. Debería haber ido a buscar a Ricardo. Debería haber respetado la privacidad ajena, pero no lo hizo. En cambio, se acercó silenciosamente. Sus pasos eran ligeros. Su respiración era controlada, y se posicionó exactamente donde podía escuchar sin ser vista. La voz de doña Beatriz era inconfundible. «El embarazo es una complicación, pero también una oportunidad», estaba diciendo. «Una vez que nazca el niño, tenemos opciones». «¿Qué tipo de opciones?», vino otra voz. El padre de Ricardo. «Opciones legales. Opciones prácticas». Doña Beatriz hizo una pausa. Clara la imaginó encendiendo uno de sus cigarrillos finos. Ella no tiene familia, ninguna red de apoyo, ningún dinero propio. Si la situación se vuelve inconveniente, no será difícil argumentar que es inadecuada. ¿Inadecuada? Como madre, como esposa, como miembro de esta familia. Silencio pesado. ¿Estás sugiriendo que le quitemos al niño? La voz del padre de Ricardo sonaba sorprendida. Estoy sugiriendo que mantengamos nuestras opciones abiertas. Ricardo es joven, impulsivo. Este matrimonio puede no durar. Pero el heredero es nuestro, de nuestra sangre. Y la sangre pertenece a la familia. Clara sintió que le temblaban las piernas. Su visión se nubló. Sus manos fueron automáticamente a su vientre. «Ya verás», continuó doña Beatriz, su voz ahora más suave, casi afectuosa. «Todo se resolverá. Y al final, aquello que es nuestro permanecerá con nosotros. Siempre». Clara no esperó a escuchar más. Se alejó de aquella puerta, de aquel pasillo, de aquellas voces que planeaban robar a su hijo antes incluso de que naciera. Sus pies la llevaron hasta un baño vacío. Cerró la puerta con llave. Se miró en el espejo. Su rostro estaba pálido. Sus ojos estaban muy abiertos. Pero debajo del shock, debajo del miedo, había algo más. Determinación. Clara no era estúpida. Siempre supo que esta familia no la aceptaría fácilmente. Siempre supo que sería vista como una intrusa. Pero escuchar sus planes, verbalizados tan fríamente, tan casualmente, encendió algo dentro de ella. Una llama, un fuego, una promesa silenciosa para sí misma y para el hijo que crecía en su vientre. Nadie le robaría a su bebé. Nadie la convertiría en un títere. Nadie subestimaría a Clara de nuevo. Respiró hondo, se secó los ojos, se arregló el maquillaje. Y cuando salió de aquel baño,
Su rostro estaba nuevamente sereno, su sonrisa estaba nuevamente en su lugar, pero por dentro, los engranajes de su mente ya estaban girando, planeando, calculando, preparándose para una guerra que ella no buscó, pero que ahora libraría hasta el final. Porque lo que ellos no sabían sobre Clara era esto. Ella había sobrevivido a cosas peores que una suegra manipuladora. Había enfrentado el mundo sola y había vencido. Y ahora, con su hijo en juego, con su futuro en la balanza, Clara estaba a punto de mostrarle a la familia de su marido exactamente a quién habían subestimado. Ricardo la encontró en el pasillo. ¿Dónde estabas? Te busqué por todas partes. Solo descansando un poco, dijo Clara, entrelazando su brazo con el de él. El día fue largo. Fue perfecto, dijo él besándole el cabello. Fuiste perfecta. Clara sonrió. Gracias, mi amor. Caminaron juntos de regreso al salón principal, donde los últimos invitados se estaban yendo. Doña Beatriz los vio y los saludó con la mano, su rostro radiante de afecto. «Mis queridos», exclamó. «Vengan, necesitamos una última foto». Toda la familia junta. Clara se posicionó al lado de Ricardo, rodeada por su familia, por la familia que planeaba destruirla. El fotógrafo ajustó su cámara. «Todos sonrían». Y Clara sonrió. Pero mientras la luz del flash capturaba aquel momento para la eternidad, congelando aquellos rostros en expresiones de felicidad fabricada, una única pregunta resonaba en la mente de Clara. Lo que ella había escuchado en las próximas horas destrozaría todo lo que creía saber sobre esta familia y cambiaría el curso de su vida para siempre. La fiesta seguía vibrante en el salón principal. Músicas animadas resonaban por las paredes decoradas, mientras los invitados reían y bailaban sin preocupaciones. Sofía observaba todo desde la mesa principal, con una sonrisa cortés en los labios, pero su cuerpo pedía un momento de paz. El embarazo era más pesado de lo que había imaginado. Cada movimiento exigía esfuerzo. El vestido de novia, que por la mañana parecía perfecto, ahora le apretaba la cintura expandida. Necesitaba respirar. Con cuidado, Sofía se levantó discretamente y saludó a Lucas, quien conversaba animadamente con amigos. Él le devolvió el gesto con una cálida sonrisa. Ella señaló el pasillo, indicando que regresaría pronto. Él asintió sin desconfianza. Después de todo, era natural que la novia necesitara unos minutos lejos del bullicio. Sofía caminó por el pasillo principal, alejándose gradualmente del ruido de la fiesta. Sus tacones resonaban en el suelo de mármol. El aire se volvía más fresco a cada paso. Ella buscaba el pequeño jardín interior en la parte trasera de la mansión, un refugio tranquilo que su suegra le había mostrado durante los preparativos. Allí podría sentarse por unos instantes, acariciar su vientre y respirar hondo. Pero al acercarse a la puerta que daba al jardín, algo la hizo detenerse. Voces, bajas, pero intensas, venían de una oficina lateral cuya puerta estaba entreabierta. Sofía reconoció inmediatamente la voz de su suegra, aguda, controlada, pero cargada de una emoción extraña. Había otra voz también, masculina, más grave. Sofía debería haber seguido caminando. Debería haber ignorado y seguido hacia el jardín. Pero algo en aquel tono de conversación secreta activó un instinto primitivo. Su corazón se aceleró sin motivo aparente. Sus manos, inconscientemente, se posaron sobre su vientre redondeado. Ella se acercó a la puerta silenciosa. Se escondió en la penumbra del pasillo, donde la luz no llegaba. Y entonces escuchó. La voz de su suegra era fría, calculadora, completamente diferente de la mujer dulce y atenta que había abrazado a Sofía minutos antes en el altar. «Escucha bien lo que te voy a decir, Renato», decía Beatriz, la suegra. «Este embarazo es la oportunidad que he estado esperando durante años. Finalmente, tendré lo que es mío por derecho». Renato. Sofía conocía ese nombre. Era el abogado de la familia, un hombre de mediana edad que siempre aparecía en cenas importantes. Él estaba allí, en esa oficina, la noche de la boda. «Beatriz, entiendo tu frustración», respondió Renato cauteloso. «Pero lo que propones es extremadamente arriesgado. Estamos hablando de mi vida». La suegra lo interrumpió con una ferocidad contenida. «No lo entiendes, Renato. Pasé 40 años construyendo este nombre, este patrimonio, esta familia. Y Lucas es mi único hijo, mi único heredero. Sí, pero Sofía es su esposa ahora, ella. Sofía es una intrusa». Beatriz prácticamente escupió las palabras. Una chica sin familia, sin origen, sin nada. Ella vino de la nada, sedujo a mi hijo, y ahora está llevando un bebé que debería ser mío para criar. Mío para moldear. Mío para controlar. Sofía sintió que la sangre se le helaba. Su respiración se atascó en su garganta. Las palabras atravesaban su pecho como cuchillos afilados. Apretó la mano contra su boca para no hacer ningún sonido.
Te voy a explicar exactamente cómo va a funcionar esto, continuó Beatriz, ahora con una calma aterradora. Sofía dará a luz dentro de 2 meses. En el hospital privado de la familia, obviamente. Ya hablé con el doctor Mariano. Él me ha sido leal durante décadas. Él se asegurará de que todo salga según lo planeado. ¿Qué quieres decir con según lo planeado?, preguntó Renato, con una vacilación que revelaba que ya sabía la respuesta. Beatriz suspiró, como si explicara algo obvio a un niño. Durante el parto, habrá complicaciones. Complicaciones graves. El doctor Mariano documentará todo adecuadamente. Hemorragia posparto, colapso súbito, fallo orgánico. Todo clínicamente justificable. Sofía no sobrevivirá. Las palabras cayeron sobre Sofía como una sentencia de muerte. Sus piernas temblaron. Tuvo que apoyarse en la pared para no desplomarse allí mismo. Las lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por su rostro, manchando el maquillaje impecable que había tardado horas en aplicarse. No, esto no podía ser real. Estaba soñando. Estaba teniendo una pesadilla causada por el cansancio de la fiesta, por la presión del día. Pero las voces continuaban, implacables. Beatriz, estás hablando de homicidio, dijo Renato, con una voz baja y tensa. Estoy hablando de supervivencia, replicó Beatriz. Y de justicia. Ese bebé es de la sangre de mi familia. Será criado por mí con los valores que yo determine, lejos de la influencia mediocre de una madre sin clase. Lucas sufrirá, claro, llorará, se lamentará. Pero es joven. Eventualmente, lo superará. Y yo estaré allí, cuidando de él y de mi nieto. Como siempre debió haber sido. Sofía se cubrió la boca con más fuerza, ahogando un sollozo que amenazaba con escapar. Su cuerpo entero temblaba. La mano libre aún sostenía su vientre, como si pudiera proteger la vida que crecía dentro de ella solo con ese gesto. ¿Y los riesgos?, Renato insistió. ¿Investigaciones? ¿Autopsias? Todo ya está arreglado, respondió Beatriz con una confianza aterradora. El doctor Mariano firmará el certificado de defunción. Causa natural. Complicaciones del parto. Sucede todos los días, Renato. Nadie sospechará. E incluso si alguien plantea preguntas, tengo suficientes contactos para asegurar que cualquier investigación sea archivada discretamente. Hubo una pausa. Sofía escuchó pasos dentro de la oficina, como si Beatriz estuviera caminando de un lado a otro. Y tú, continuó Beatriz, vas a preparar toda la documentación legal. Quiero la custodia total del bebé transferida a mí inmediatamente después del incidente. Lucas no tendrá la capacidad emocional para cuidar de un niño solo, especialmente en duelo. Yo seré la tutora legal, y tú te asegurarás de que no haya lagunas. Necesito tiempo para estructurar esto, dijo Renato, con la voz cargada de una tensión que revelaba su incomodidad moral, pero también su disposición a seguir adelante. Tienes 6 semanas, dijo Beatriz, firme. El parto está programado para el 15 de enero. El doctor Mariano ya ajustó la fecha prevista en el historial médico. Todo tiene que estar listo. Sofía sintió un mareo abrumador. Sus rodillas flaquearon. Tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no caer. Su mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando. Aquella mujer que la había abrazado con lágrimas en los ojos durante la ceremonia. Aquella mujer que había prometido amarla como a una hija. Aquella mujer estaba planeando matarla y robar a su bebé. La abrumadora realidad de aquel descubrimiento la asfixiaba. ¿Y Sofía no sospecha nada?, preguntó Renato. Beatriz rió. Una risa baja, cruel, que resonó en el pasillo oscuro como una campana fúnebre. ¿Sofía? ¿Esa niña ingenua? Está tan encantada con el cuento de hadas del matrimonio que ni siquiera se da cuenta cuando estoy manipulando a Lucas. Confía en mí ciegamente. Es patética. Realmente cree que la acepto, que la amo. Beatriz. Hizo una pausa, y su voz adquirió un tono de desprecio absoluto. Ella es una pieza temporal, Renato. Y en 2 meses, será solo un triste recuerdo. Una fotografía de boda enmarcada en la pared. Nada más. Las lágrimas de Sofía ahora caían libremente, silenciosas, devastadoras. Cada palabra era una puñalada. Quería gritar, quería correr a esa oficina y confrontar a esa mujer monstruosa. Quería llamar a Lucas, quería huir. Pero algo profundo dentro de ella
más antiguo que el miedo y más fuerte que la desesperación, la mantuvo inmóvil. Un instinto de supervivencia, una claridad fría comenzando a emerger a través de la niebla de shock y terror. Si gritaba ahora, si confrontaba a Beatriz, sería su palabra contra la de su suegra. Lucas amaba a su madre. Toda la familia veneraba a Beatriz. ¿Quién creería a Sofía? Una chica sin familia, sin recursos, sin poder. Una intrusa, como había dicho Beatriz. Y si Beatriz se daba cuenta de que el plan había sido descubierto, podría cambiarlo, anticiparlo, hacerlo aún más difícil de escapar. No. Sofía necesitaba ser más inteligente que eso. Necesitaba fingir que no sabía nada. Necesitaba sonreír, abrazar a su suegra, continuar la farsa. Y mientras tanto, necesitaba pensar, planear, encontrar una salida. Porque ahora, ella sabía la verdad. Y la verdad era un arma. Dentro de la oficina, la conversación continuaba. Todo está arreglado entonces, dijo Beatriz, con un tono de finalización. En las próximas semanas, sigue tratando a Sofía con cariño. Mantén la farsa. Cuanto más confíe en mí, más fácil será llevar todo sin resistencia. Entendido, respondió Renato. Excelente. Ahora vuelve a la fiesta. Por separado. No podemos levantar sospechas. Sofía escuchó pasos acercándose a la puerta. Su corazón se disparó. En un reflejo de puro pánico, retrocedió rápidamente, escondiéndose detrás de una columna en el pasillo. Contuvo la respiración, comprimiendo el cuerpo contra la pared fría. Renato salió primero, ajustándose el saco. Pasó por el pasillo sin mirar a los lados y desapareció en dirección al salón de fiestas. Segundos después, Beatriz emergió. Su rostro estaba sereno, impecable. Se ajustó el collar de perlas, alisó el elegante vestido y caminó con la postura digna de una matriarca. Ningún rastro de la mujer fría y cruel que acababa de orquestar un asesinato. Sofía permaneció, escondida, inmóvil, hasta que el sonido de los pasos de su suegra desapareció completamente. Solamente entonces, permitió que sus piernas cedieran. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el frío suelo del pasillo, abrazando su vientre con ambas manos. Las lágrimas venían sin control ahora. Lágrimas de miedo, de traición, de incredulidad. Quería gritar, pero sabía que no podía. Quería correr, pero sabía que no había a dónde ir. Estaba sola, completamente sola. Pero mientras las lágrimas mojaban su rostro, algo comenzó a endurecerse dentro de ella. Una chispa. Pequeña, pero ardiente. Beatriz había cometido un error fatal, un error que le costaría todo. Había subestimado a Sofía. Aquella chica, sin familia, sin origen, sin nada, había sobrevivido a una vida entera de rechazo y lucha. Había aprendido a protegerse mucho antes de conocer a Lucas. Había desarrollado instintos de supervivencia que Beatriz, con toda su riqueza y poder, jamás había necesitado aprender. Y ahora, esos instintos estaban despertando. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró hondo, forzando a sus pulmones a llenarse de aire. Acarició su vientre suavemente, como si hablara con el bebé que crecía dentro de ella. «No voy a dejar que nos hagan daño», susurró, con la voz temblorosa pero determinada. «Lo prometo. Vamos a sobrevivir a esto». Ella se quedó allí por unos minutos más, recomponiéndose. Se limpió el rostro, se arregló el vestido, respiró hondo varias veces hasta que el temblor de sus manos disminuyó. Entonces, se levantó. Cuando Sofía regresó al salón de fiestas, su rostro estaba sereno. Sonrió a los invitados que la saludaban. Saludó con la cabeza a Lucas, quien se acercó a ella de inmediato, preocupado. «¿Estás bien, amor?», preguntó él, sosteniendo sus manos. «Te pusiste pálida». «Estoy genial», mintió Sofía, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Solo necesitaba aire. La fiesta está preciosa». Lucas la atrajo a un abrazo, y mientras ella apoyaba la cabeza en su pecho, sus ojos se encontraron con los de Beatriz al otro lado del salón. La suegra sonrió. Una sonrisa cálida, maternal. Sofía le devolvió la sonrisa. Igualmente cálida, igualmente falsa. Y en ese momento, dos mujeres se miraron a través del salón de fiestas, cada una sabiendo algo que la otra desconocía.
Beatriz creía tener el control total. Pero Sofía ahora sabía la verdad, y esa verdad lo cambiaba todo. El juego había comenzado, y sería una batalla a vida o muerte. Sería su error fatal. Ella regresó a la habitación mientras las últimas lágrimas se secaban en su rostro. Su marido ya dormía profundamente, roncando suavemente, completamente ajeno a la devastación que su madre había causado. Ella se acostó a su lado en la cama, mirando al techo en la oscuridad. Y algo dentro de ella cambió. No fue rabia, no fue rencor. Fue algo mucho más peligroso. Claridad absoluta. Mientras estaba allí, escuchando la respiración del hombre a su lado, comenzó a pensar, no sobre lo que había perdido esa noche, sino sobre lo que aún poseía. Y cuanto más pensaba, más se daba cuenta de una verdad fundamental. Ellos no tenían idea de con quién estaban tratando. Verán, hay algo que esa familia nunca se tomó la molestia de descubrir sobre la novia. Algo que ella nunca mencionó, porque no necesitaba probar nada a nadie. Pero ahora, acostada en esa cama, mientras la humillación aún le ardía en el pecho, comenzó a recordar exactamente quién era antes de conocer a ese hombre. Ella no era solo una joven común que se casó por amor. No, su historia era mucho más compleja de lo que cualquiera de esos invitados podría imaginar. Déjenme contarles quién era ella realmente. 3 años antes de ese matrimonio, se había graduado con honores en Derecho por la Universidad Federal. No solo se graduó, fue la mejor alumna de su clase, reconocida nacionalmente por su tesis sobre derechos de herencia y propiedad conyugal. Los profesores se peleaban por tenerla como asistente de investigación. Prestigiosos bufetes de abogados la cortejaban con ofertas tentadoras. Pero ella tenía otros planes. Mientras sus colegas corrían tras salarios altos en grandes empresas, ella aceptó un puesto modesto en una organización no gubernamental que defendía los derechos de las mujeres en comunidades vulnerables. No por el dinero, por el propósito. Pasó 2 años representando a mujeres que habían sido despojadas de sus herencias por familias crueles. Mujeres cuyos suegros intentaron expulsarlas de sus propias casas. Mujeres cuyos bienes fueron robados por parientes codiciosos. Ella conocía cada laguna legal, cada precedente jurídico, cada estrategia que las familias manipuladoras usaban para destruir a mujeres vulnerables. Y ella sabía exactamente cómo combatirlas. No solo eso, su padre, que había fallecido 1 año antes del matrimonio, era un empresario respetado que le dejó una herencia considerable. No una fortuna escandalosa, pero lo suficiente para garantizar su completa independencia. Ella mantuvo ese dinero invertido discretamente, nunca mencionando su cómoda situación financiera. Después de todo, quería ser amada por quien era, no por lo que poseía. Qué ingenua había sido. Ahora, acostada en esa cama, comenzó a armar el rompecabezas. Esa suegra no la había elegido por casualidad. Mujeres como ella nunca hacían nada por casualidad. La anciana había investigado su historial, descubierto lo de la herencia, y decidido que la nuera sería una adición lucrativa a la familia. Pero también necesitaba garantizar el control total. De ahí la humillación calculada. De ahí el ritual de destrucción psicológica. Quebrar el espíritu de una mujer justo el primer día era la manera más eficiente de garantizar su sumisión durante los años siguientes. Pero la suegra había cometido un error fatal. Ella asumió que la novia era como las otras mujeres a las que había dominado a lo largo de su vida. Frágiles, desinformadas, sin recursos, sin opciones. No tenía idea de que acababa de declarar la guerra a alguien que había pasado años estudiando exactamente ese tipo de abuso. Alguien que conocía la ley mejor que cualquier abogado que la suegra pudiera contratar. Alguien que tenía sus propios medios y no dependía financieramente de nadie. La novia giró la cabeza y miró a su marido dormido. Parecía tan inocente allí, roncando suavemente, tan inconsciente del tornado que su madre había desatado. Una parte de ella todavía lo amaba, pero otra parte, la parte que estaba despertando en ese momento, sabía la verdad. Él había elegido a su madre. No con palabras, sino con silencio. Y el silencio, aprendió en sus años defendiendo a mujeres vulnerables, era la forma más eficaz de complicidad. Se levantó de la cama silenciosamente y fue hasta la ventana. La luna iluminaba el jardín de abajo. Esa casa enorme, llena de invitados que habían presenciado su humillación. Cada uno de ellos probablemente pensando que ella sería solo otra víctima sumisa de esa cruel matriarca. Pero mientras miraba la noche comenzó a catalogar mentalmente todos sus recursos. No con desesperación, sino con la precisión clínica de una estratega militar. Primero, conocimiento legal. Ella sabía que todo lo que le habían quitado esa noche constituía técnicamente propiedad conyugal.
Los regalos de boda pertenecen a la pareja, no a la suegra. Podría, si quisiera, iniciar una acción legal y recuperar cada artículo, pero eso sería demasiado rápido, demasiado indoloro. Segundo, recursos financieros. Su herencia estaba intacta, invertida en 3 bancos diferentes. Tenía acceso a fondos que podrían sostener una batalla legal prolongada sin pestañear. La suegra, por otro lado, pronto descubriría que toda esa ostentación se sostenía con deudas cuidadosamente ocultas. Ella había visto las señales, la insistencia en regalos caros, la necesidad de mantener las apariencias. Las familias verdaderamente ricas no necesitan demostrar nada a nadie. Tercero, contactos profesionales. 2 años trabajando con los derechos de las mujeres le habían dado una red de aliados poderosos. Abogados especializados en casos de abuso familiar. Trabajadores sociales que documentaban patrones de comportamiento tóxico. Periodistas a quienes les encantaba exponer la hipocresía en las familias de élite. Y, lo más importante, otras mujeres que habían sobrevivido a suegras exactamente como esta. Tomó su teléfono móvil, que milagrosamente no había sido confiscado, y comenzó a escribir un mensaje. No para su marido, no para la familia, sino para su antigua mentora, la doctora Amara Chen, una abogada de renombre especializada en derecho de familia que había guiado su tesis. Doctora Amara, necesito su orientación sobre un caso, personal y urgente. ¿Podemos hablar mañana? La respuesta llegó en menos de 2 minutos, a pesar de ser las 2 de la mañana. Siempre disponible para ti. Mi oficina 9 AM. Y querida, sea lo que sea, recuerda, la documentación es poder. Ella sonrió por primera vez desde que bajó esas escaleras. Documentación. Claro. Tomó su teléfono móvil de nuevo y comenzó a fotografiar todo. La habitación vacía donde habían colocado sus regalos de boda. Los armarios vacíos donde deberían estar sus ropas. Grabó un audio detallado describiendo exactamente lo que había sucedido, con horarios precisos y nombres de testigos. Luego hizo algo que demostraba exactamente cuán estratégicamente estaba funcionando su mente. Fue a la sala donde la suegra había guardado los regalos y, usando la cámara del teléfono móvil, filmó discretamente cada artículo, no para recuperarlos inmediatamente, sino para crear un registro forense que sería invaluable más tarde. Mientras hacía esto, se dio cuenta de algo interesante. Entre los regalos había varios artículos aún en sus cajas originales, con etiquetas de precio. La suegra planeaba revenderlos. Esto no era solo crueldad familiar, era apropiación indebida sistemática. Perfecto. De vuelta en la habitación, comenzó a escribir. No en un diario emocional, sino en un documento legal estructurado. Cada incidente, cada testigo, cada evidencia. Lo había hecho cientos de veces para sus clientes. Ahora lo estaba haciendo para sí misma, pero no estaba construyendo un proceso legal común. No. Estaba creando algo mucho más devastador. Un dossier completo que no solo recuperaría sus bienes, sino que expondría el patrón de comportamiento abusivo de esa suegra. Comenzó a recordar comentarios que la suegra había hecho durante el noviazgo. Comentarios sobre otras nueras que no funcionaron. Referencias veladas a mujeres que no lograron adaptarse a la familia. ¿Cuántas otras nueras había destruido esta mujer? Tomó su laptop, que afortunadamente estaba en su maleta que aún estaba en la habitación, y comenzó a investigar. Redes sociales, registros públicos, archivos de periódicos. Y allí estaba. Evidencia de al menos 3 matrimonios anteriores en la familia, que terminaron en divorcios amargos. 3 mujeres que habían sido expulsadas de la familia con nada más que la ropa puesta. Encontró a una de ellas en Facebook. Una joven llamada Beatriz que se había casado con el primo del marido 5 años antes. Divorciada después de 6 meses. Sin pensión. Sin reparto de bienes. Completamente destruida. La novia envió un mensaje privado cuidadosamente elaborado. Beatriz, mi nombre es Sara. Acabo de casarme en la familia de los Santos. Creo que estuviste casada con Daniel Santos. Necesito hablar contigo sobre un asunto delicado relacionado con la matriarca de la familia. Cuando puedas, por favor, ponte en contacto. Esto es confidencial e importante. Entonces encontró a la segunda exnuera. Y a la tercera. Mensajes enviados a todas. Estaba construyendo un caso, no solo contra la suegra, sino contra todo un sistema familiar de abuso que había operado impunemente durante décadas. A las 4 de la mañana tenía un plan completo trazado. No un plan emocional de venganza, sino una estrategia legal y social meticulosamente elaborada que desmantelaría a esa mujer pieza por pieza. Fase 1. Documentar todo. Ya estaba en marcha. Fase 2. Reunir aliadas. Las exnueras serían testigos cruciales. Fase 3. Construir el caso legal. Con la ayuda de la doctora Amara, prepararía acciones que no solo recuperarían sus bienes, sino que establecerían precedentes legales contra el abuso familiar. Fase 4.
Exposición social. Una vez que tuviera evidencia sólida, se aseguraría de que cada persona que presenció su humillación también presenciara la caída de la suegra. Fase 5. Elección. Darle al marido una única oportunidad de elegir. Esta vez no con silencio, sino con acciones claras. O él se pondría del lado de su esposa, o ella lo dejaría sin nada más que su complicidad. Ella no estaba planeando solo defenderse. Estaba planeando desmantelar un sistema entero. Mientras el sol comenzaba a salir, ella miró una vez más a su marido dormido. Él aún no lo sabía, pero despertaría a un mundo completamente diferente. Un mundo donde su joven y supuestamente frágil esposa no era una víctima esperando ser salvada. Ella era la tormenta que estaba a punto de destruirlo todo. La novia sonrió, guardó todos sus documentos en 3 ubicaciones diferentes en la nube, y finalmente se permitió unas horas de sueño. No el sueño de una mujer derrotada, sino el descanso estratégico de una comandante en la noche anterior a la batalla. Ella no solo se defendería, desmontaría a esa familia pieza por pieza, expondría sus hipocresías, protegería a futuras víctimas y se aseguraría de que esa suegra nunca más pudiera destruir a otra mujer. Y lo haría todo dentro de la ley, con precisión quirúrgica, documentando cada paso. Porque eso es lo que hacen las abogadas. Transforman la injusticia en evidencia, la humillación en precedente legal, el dolor en poder. La suegra había declarado la guerra sin saber que estaba atacando a alguien que había pasado años estudiando exactamente cómo ganar este tipo de batalla. Y en las guerras, no gana quien grita más alto, gana quien se prepara mejor. Sara no solo estaba preparada, ella era el arma que nadie vio venir. Los días que siguieron fueron como una danza cuidadosamente coreografiada, donde cada paso necesitaba ser ejecutado con absoluta perfección. La novia se despertaba todos los días antes del amanecer, preparaba el café de la familia con esmero, servía a la suegra con una reverencia impecable. Su máscara de sumisión nunca se resbalaba, ni por un segundo. Pero detrás de esos ojos obedientes, una mente estratégica trabajaba incansablemente. Durante el día, ella era la nuera modelo. Preparaba las comidas favoritas de la suegra, organizaba la casa hasta el último detalle, aceptaba críticas e insultos con la cabeza baja. Cuando la matriarca exigía que rehiciera algo 3, 4 veces, ella solo asentía con humildad. Sí, madre, como usted desee. Las palabras salían mansas, mientras sus dedos memorizaban cada nueva humillación para el archivo mental que crecía día tras día. Pero cuando la casa dormía, cuando las luces se apagaban y el silencio se apoderaba del hogar, ella se transformaba. Su teléfono se iluminaba discretamente mientras revisaba documentos, confirmaba reuniones secretas, coordinaba movimientos con aliados invisibles. Eran mensajes cifrados, encuentros marcados en lugares neutrales, evidencias siendo compiladas con precisión quirúrgica. El martes, durante una visita a la iglesia, se reunió con un abogado especializado en derecho de familia. El hombre examinó los documentos que ella había traído. Registros fotográficos de mensajes, grabaciones de audio, testimonios escritos. Asintió lentamente, impresionado. Has construido un caso sólido, dijo, ajustándose las gafas. Muy sólido. Cuando estés lista para avanzar, tenemos base jurídica para múltiples acciones. Ella salió de la oficina con una carpeta discreta bajo el brazo, regresando a casa a tiempo para preparar la cena. El jueves, mientras fingía ir al mercado, se reunió con un contador forense. El hombre analizó copias de extractos bancarios, transferencias sospechosas, movimientos financieros que ella había documentado meticulosamente. Aquí, señaló una serie de transacciones, y aquí, un patrón claro de desvío de recursos conyugales. Esto puede ser crucial en una división de bienes. Ella anotó todo, fotografió los documentos marcados y regresó a casa con bolsas de compras que legitimaban su ausencia. Mientras tanto, la suegra crecía en confianza. Veía la sumisión de su nuera y la interpretaba como una victoria. Comenzó a presionar aún más, probando límites, aumentando las exigencias. Esta sala es una vergüenza, declaraba, incluso cuando estaba impecable. Hazlo todo de nuevo. Y esta vez, hazlo bien. La nuera obedecía sin cuestionar, reorganizando muebles, repasando cada superficie. Y con cada nueva humillación, la matriarca sonreía, sintiendo cómo el poder se consolidaba en sus manos. Lo que ella no sabía es que cada orden absurda, cada insulto gratuito, estaba siendo meticulosamente documentado. La nuera había instalado discretamente pequeños dispositivos de grabación en lugares estratégicos de la casa, nada ilegal, solo en áreas comunes donde no había expectativa de privacidad. Cada comentario malicioso, cada conspiración murmurada por teléfono, cada momento de crueldad era capturado y archivado. El viernes, la suegra convocó una reunión familiar.
sentada a la cabecera de la mesa como una reina en su trono, anunció sus nuevas reglas de la casa. La nuera debía levantarse a las 5 de la mañana. Todas las comidas debían ser aprobadas antes de ser servidas. No podía salir sin permiso explícito. Y aquí la matriarca hizo una pausa dramática. Su salario debía ser depositado en una cuenta conjunta para una mejor gestión familiar. La familia presente se sintió incómoda. El marido balbuceó una débil protesta, que fue inmediatamente silenciada por la mirada gélida de su madre. La nuera, ella solo asintió con los ojos bajos. Como usted desee, madre. Por dentro, celebraba silenciosamente. La suegra acababa de crear evidencia documental de control financiero coercitivo, una pieza más para el archivo jurídico que crecía exponencialmente. Y entonces algo brillante sucedió. La nuera no solo estaba construyendo un caso, estaba construyendo una trampa con múltiples capas, cada una más ingeniosa que la anterior. Se había dado cuenta de que la suegra, embriagada por el poder, se estaba volviendo descuidada, y las personas descuidadas cometen errores. El sábado, durante un almuerzo familiar, la suegra comenzó a hablar sobre reorganizar la propiedad. Mencionó casualmente que había consultado a un abogado sobre proteger el patrimonio familiar de influencias externas inadecuadas. Todos entendieron que influencia externa inadecuada significaba la nuera. Lo que la matriarca no percibió fue que la nuera grababa la conversación entera en su teléfono, discretamente posicionado en la mesa. Mejor aún, el abogado que la suegra había consultado era socio del bufete donde la nuera había programado su propia consulta. Las redes profesionales son más pequeñas de lo que la gente imagina. Un mensaje discreto, una conversación entre colegas de profesión, y de repente la nuera sabía exactamente qué estrategia planeaba usar la suegra. El conocimiento es poder, y ella ahora conocía cada movimiento antes de que fuera ejecutado. El lunes siguiente, la suegra dio el siguiente paso en su escalada de control. Comenzó a hacer comentarios públicos sobre la nuera en reuniones sociales. Ella es tan simple, decía con una sonrisa condescendiente a sus amigas. Necesitamos educarla constantemente sobre cómo deben hacerse las cosas en una familia de verdad. Las mujeres reían, algunas incómodas, otras con malicia. Una de ellas, sin embargo, no rió. Una amiga de la infancia de la nuera, que había sido invitada estratégicamente al té. Esa amiga no dijo nada durante el evento, pero después buscó a la nuera y le ofreció algo valioso, testimonio. Lo vi todo, dijo, con los ojos brillando de indignación. Testificaría en cualquier lugar sobre lo que esta mujer te hace. La nuera la abrazó, agradecida. Una aliada más, una voz más que podría corroborar su versión de los hechos cuando llegara el momento. Las piezas comenzaban a encajar como un rompecabezas complejo. La nuera tenía documentación financiera, tenía grabaciones de audio, tenía testigos preparados para confirmar el patrón de abuso, tenía base jurídica para múltiples acciones legales. Y tenía algo que la suegra nunca esperaría: paciencia estratégica. El martes, activó la segunda fase de su trampa. Discretamente, comenzó a hacer copias de documentos importantes de la familia. Escrituras, contratos, extractos bancarios que la suegra mantenía bajo llave en su oficina. ¿Cómo? Sencillo. La matriarca le había dado a la nuera la tarea de organizar y archivar todos los papeles importantes. Quería todo catalogado y accesible. Lo que ella no percibió es que accesible funcionaba en ambos sentidos. La novia pasó 3 días fotografiando documentos. Cada página, cada contrato, cada recibo. Descubrió cosas interesantes. Transferencias bancarias cuestionables. Propiedades registradas a nombre de testaferros. Declaraciones de impuestos con discrepancias curiosas. Ella no era una experta, pero conocía a personas que sí lo eran. Y esas personas estarían muy interesadas en este material. El jueves, la suegra cometió su error más audaz. Embriagada por su sensación de control absoluto, decidió dar el golpe final incluso antes de la boda de su hijo menor. Redactó un documento. Un contrato unilateral que declaraba que la novia renunciaba voluntariamente a cualquier derecho sobre el patrimonio familiar presente o futuro. Un papel que convertiría a la esposa en una sirvienta sin derechos legales. Presentó el documento durante la cena, delante de toda la familia. Es solo una formalidad, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Para proteger lo que hemos construido como familia. Estoy segura de que lo entiendes. Deslizó el papel por la mesa, junto con un bolígrafo caro. Firma aquí. El silencio en la sala era denso. El marido miraba el plato, incapaz de afrontar la situación. Los otros miembros de la familia intercambiaban miradas incómodas. Todos sabían que aquello sobrepasaba cualquier límite de decencia, pero nadie tenía el valor de confrontar a la matriarca. La novia tomó el documento. Leyó cada línea cuidadosamente, con expresión neutra. Por dentro, su corazón se aceleraba, no por miedo, sino por triunfo.
La suegra acababa de crear la evidencia más incriminatoria posible. Un documento de coerción, presentado en público, ante múltiples testigos. No podría haber pedido un regalo mejor. Necesito tiempo para leerlo con atención, dijo dulcemente doblando el papel. Es un documento importante. Quiero entender cada detalle antes de tomar cualquier decisión. Fue una respuesta perfectamente razonable, imposible de rebatir sin parecer aún más coercitiva. La suegra frunció el ceño, irritada por la demora. Pero asintió. Tienes hasta mañana, decretó. Después de eso, tendremos que tener una conversación seria sobre tu futuro en esta familia. La novia llevó el documento a su habitación, y a la mañana siguiente, antes de que nadie se despertara, lo fotografió desde todos los ángulos posibles y envió las imágenes a su abogado, junto con una grabación de audio de la cena donde se había presentado el documento. El abogado respondió en minutos. Esto es coerción documentada. Oro puro en términos de evidencia. No firmes nada. Ella no tenía intención de firmar, pero le devolvió el documento a la suegra durante el desayuno, con una humilde petición. Me gustaría consultar a un abogado antes, dijo con voz suave. Solo para entenderlo mejor. Usted siempre dice que es importante tomar decisiones informadas. La matriarca se puso roja de ira. ¿Cómo se atrevía la nuera a cuestionar, aunque fuera educadamente? Pero se contuvo. ¿No podía parecer completamente irracional? No todavía. Muy bien, escupió las palabras. Pero esta es tu última oportunidad de cooperar voluntariamente. Después de esto, habrá consecuencias. Consecuencias. La palabra flotó en el aire como una amenaza. La familia presenció la tensión, el poder en conflicto. Pero lo que no veían era la sonrisa interna de la novia. Cada amenaza era más evidencia. Cada demostración de poder era más munición. La trampa se estaba cerrando, y la suegra estaba tan confiada que ni siquiera percibía las cadenas apretándose a su alrededor. Esa tarde, la novia hizo su jugada más arriesgada. Buscó a la hermana menor del marido, una joven que siempre había sido amable con ella, que siempre había parecido incómoda con los métodos de su madre. En un café discreto, lejos de miradas familiares, le hizo una pregunta simple. ¿Alguna vez has querido ser libre de ella? La joven permaneció en silencio por un largo momento. Entonces lentamente asintió. Todos los días de mi vida, susurró, y comenzó a contar su propia historia. Años de manipulación, control, sabotaje emocional. La madre había destruido relaciones, bloqueado oportunidades de carrera, mantenido a la hija atrapada en una jaula dorada de dependencia. La novia escuchó, ofreció consuelo y luego hizo una propuesta. ¿Y si hubiera una manera de cambiar esto? ¿De romper el control que tiene sobre todos nosotros? La joven la miró con esperanza y miedo mezclados. ¿Harías eso? ¿De verdad? Lo estoy haciendo, respondió la novia. Y necesito tu ayuda. No mucho, solo. Cuando llegue el momento, necesito que digas la verdad sobre lo que viste, sobre lo que viviste. La joven dudó solo un segundo antes de extender la mano. Se estrecharon las manos firmemente. Una aliada más conquistada, una pieza más posicionada en el tablero. Los días pasaban, y la tensión en la casa crecía como una tormenta que se formaba. La suegra, sintiendo que algo se le escapaba de su control pero sin poder identificar qué, se volvía más agresiva. Sus exigencias se volvían absurdas, sus críticas más crueles. Ella pensaba que estaba estrechando el cerco, cuando en realidad estaba cavando su propia tumba. El viernes de esa semana crucial, faltando solo 10 días para la boda de su hijo menor, el evento que la suegra planeaba usar como escenario para su demostración final de poder, convocó otra reunión familiar. Esta vez tenía un ultimátum. «Firmas el documento antes del lunes», declaró, señalando con un dedo acusador a la novia. «O te vas de esta casa, sin nada, sin apoyo. Veremos cuánto dura tu orgullo cuando estés en la calle». La familia quedó conmocionada. Algunos balbucearon débiles protestas. El marido, finalmente encontrando un destello de coraje, comenzó a decir algo. Pero la matriarca lo silenció con una mirada. «Esta es mi decisión final», dijo con voz de acero. «Lunes, tú eliges». La novia mantuvo la cabeza baja, los hombros encorvados en aparente derrota. Yo lo pensaré», murmuró. Pero cuando levantó los ojos brevemente, cualquiera que estuviera realmente prestando atención habría visto algo brillando allí. No era miedo, era determinación absoluta. Aquella noche hizo sus últimas llamadas. Al abogado. «Prepare todos los documentos. Los vamos a necesitar pronto». Al contador, finalice el informe financiero. A sus testigos, estén preparados. A su aliada dentro de la familia, sé fuerte. Ya casi es la hora. Y entonces hizo algo inesperado. Llamó a su madre, una mujer a la que había mantenido alejada de esta batalla para protegerla. «Mamá», dijo, su voz finalmente mostrando la fatiga de semanas de actuación constante. «Necesito que confíes en mí».
En los próximos días vas a escuchar cosas. Va a ser difícil, pero necesito que creas que sé lo que estoy haciendo. Su madre, que conocía a su hija mejor que nadie, escuchó lo que no se decía. Siempre he confiado en ti, mi amor, respondió. Eres más fuerte de lo que todos ellos imaginan. Haz lo que tengas que hacer. Yo estaré aquí. El fin de semana transcurrió en una extraña calma. La suegra estaba confiada, segura de su inminente victoria. El lunes, creía, la nuera firmaría el documento, y si no firmaba, sería expulsada. De cualquier manera, la matriarca ganaría. Era imposible que fuera diferente. Tenía todo el poder, todos los recursos, todo el control. O eso pensaba ella. Lo que ella no sabía, lo que no tenía forma de saber, es que la trampa ya estaba completamente cerrada a su alrededor. Cada amenaza que había hecho estaba documentada. Cada coerción estaba registrada. Cada abuso tenía testigos. Cada movimiento financiero cuestionable estaba siendo investigado. Las cadenas que ella pensaba estar poniendo a la nuera eran, en realidad, las que ella misma había forjado para sí. La novia pasó el domingo en silencio, revisando sus archivos, confirmando que cada pieza estaba en su lugar. Documentos organizados, testigos informados, abogado preparado, planes B, C y D listos para cualquier contingencia. Había construido no solo un caso, sino una fortaleza jurídica y social. Y mañana, el lunes que la suegra esperaba como el día de su victoria definitiva, el mundo de ambas cambiaría para siempre. Mientras la casa dormía aquella última noche antes de la tormenta, la novia permaneció despierta, mirando por la ventana las estrellas. ¿Tenía miedo? Sí. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Y ella estaba a punto de actuar de una manera que cambiaría no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. La trampa estaba armada, cada componente probado y aprobado, cada aliado posicionado, cada evidencia catalogada y lista para usar. La suegra había pasado semanas construyendo lo que ella creía que era una prisión para la nuera, pero en realidad había construido su propia jaula. Y el lunes por la mañana, cuando las puertas de esa jaula se cerraran, sería demasiado tarde para que ella se diera cuenta del error fatal que había cometido. Porque la verdad que la matriarca nunca entendió es simple. No puedes quebrar a quien ya decidió no ser quebrada. No puedes controlar a quien está dispuesta a perderlo todo para ser libre. Y definitivamente no puedes vencer a alguien que transformó cada una de tus armas en evidencia en tu contra. El reloj marcaba las 3 de la mañana. En pocas horas, el sol saldría. Y con él comenzaría el día que la suegra esperaba fuera su coronación final. Pero sería, en realidad, el comienzo de su caída. La trampa estaba lista. La sentencia ya estaba escrita. Solo faltaba la ejecución. La mañana de la boda llegó con un silencio pesado. No era aquel silencio tranquilo antes de una fiesta. Era el tipo de silencio que aparece antes de tormentas violentas. El tipo que hace vibrar el aire con una tensión invisible. María se despertó a las 5 de la mañana. No porque lo necesitara, sino porque su cuerpo lo sabía. Hoy era el día. No tembló al vestirse. No derramó una lágrima al mirarse al espejo. Sus ojos cargaban algo más allá del nerviosismo. Era acero puro cubierto por una calma estratégica. Porque María sabía algo que nadie más sabía. Había pasado semanas preparando no una boda, sino un tablero de ajedrez vivo. Y hoy todas las piezas se moverían exactamente como ella lo había planeado. Mientras tanto, la suegra también se despertó temprano, pero por razones completamente diferentes. Estaba radiante, casi febril de excitación, porque hoy era el día en que su plan magistral finalmente sería ejecutado. El día en que tomaría al bebé. El día en que probaría al mundo entero que aquella mujer nunca fue digna de su familia. Ella ya tenía todo preparado. Documentos falsificados mostrando que María era inestable. Testigos pagados listos para confirmar crisis nerviosas que nunca sucedieron. Un abogado corrupto esperando con papeles de custodia de emergencia. Incluso una clínica psiquiátrica privada estaba de guardia. Su plan era simple y brutal. En medio de la recepción, frente a todos los invitados, acusaría públicamente a María de ser una madre incapaz. Presentaría los documentos falsos. Reclamaría la custodia del bebé para su propia seguridad. Y con la presión social, el shock, la confusión, contaba con que nadie tendría tiempo de reaccionar antes de que fuera demasiado tarde. Incluso había preparado el discurso. Practicó frente al espejo decenas de veces. Cada palabra diseñada para destruir. Cada pausa calculada para el máximo impacto dramático. Mi hijo se merece algo mejor que esto. Esa sería su frase de apertura. El golpe inicial. Pero lo que la suegra no sabía es que María no estaba sola en este juego. Ni mucho menos. La ceremonia comenzó a las 10 de la mañana. La iglesia estaba abarrotada. 300 invitados, exactamente como estaba planeado. Toda la familia presente. Tíos, tías, primos, amigos. Toda la élite social de la ciudad. Exactamente como la suegra quería.
Una audiencia perfecta para la humillación pública. O para la revelación pública. María bajó por el pasillo con el bebé en brazos. No en un cochecito, en brazos, a propósito. Quería que todos lo vieran. Quería que la suegra lo viera. Ese bebé estaba seguro, amado, protegido. La suegra sonrió al verla. Pero no era una sonrisa de aprobación. Era la sonrisa de un depredador viendo a su presa caer en la trampa. Perfecta, pensó. Cuanto más parezca la madre devota ahora, más impactante será cuando revele la verdad. La boda continuó. Se intercambiaron los votos. Se colocaron los anillos. El sacerdote declaró al fin a la pareja marido y mujer. Los aplausos llenaron la iglesia. Todo normal. Todo tradicional. Todo exactamente como debía ser. Pero bajo esa normalidad, dos mujeres esperaban el mismo momento. La recepción. El escenario final. La fiesta comenzó en el salón anexo a la iglesia. Música, comida, baile, champaña fluyendo libremente. La atmósfera era de celebración genuina. Nadie sospechaba nada. La suegra esperó pacientemente. Quería el momento perfecto. Cuando todos estuvieran presentes, cuando la atención fuera máxima, cuando el impacto sería total. A las 14:30 se levantó, tomó una cuchara y golpeó la copa de cristal. El sonido resonó por el salón. Las conversaciones cesaron. Todos se giraron para mirar. Me gustaría hacer un brindis, anunció con una voz dulce como miel envenenada. Todos sonrieron. Esperaban palabras de bendición de la suegra para la nueva nuera. Esperaban el tradicional discurso maternal de bienvenida a la familia. No tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Todos ustedes saben que siempre quise lo mejor para mi hijo, comenzó, caminando lentamente hacia el centro del salón. Y como madre, es mi deber protegerlo, incluso cuando eso significa tomar decisiones difíciles. María permaneció sentada, rostro tranquilo, ojos fijos en la suegra. Sin miedo, solo observación clínica. La suegra continuó. Vieron cómo bajó por el pasillo con el bebé en brazos. Vieron cómo parece la madre perfecta. Pero necesito contarles algo que descubrí recientemente. Algo que me rompe el corazón, pero que ya no puedo ocultar. El salón estaba en silencio absoluto ahora. Se podía escuchar la respiración de la gente. María no está bien, dijo la suegra con la voz temblorosa por la falsa emoción. Ha sufrido brotes psicóticos desde el nacimiento del bebé. Crisis violentas. Comportamiento errático. Tengo documentación médica que prueba todo esto. Hizo una señal al abogado, quien se acercó llevando un maletín de cuero. Los jadeos llenaron el salón. La gente comenzó a susurrar. Miradas de asombro se volvieron hacia María. El novio, Juan, se puso de pie. «Madre, ¿qué estás haciendo?» «Protegiendo a mi nieto», respondió ella con voz firme ahora. «Protegiéndote a ti. Esta mujer es peligrosa. Y tengo pruebas». El abogado comenzó a distribuir copias de los documentos falsos. Informes médicos inventados. Declaraciones de testigos que nunca existieron. Todo perfectamente falsificado. Todo parecía completamente legítimo. «Ya he presentado una orden de custodia de emergencia», declaró la suegra, con la voz subiendo en tono dramático. «Para la seguridad del bebé, debe ser retirado de su presencia inmediatamente. Y yo, como abuela, asumiré la custodia temporal hasta que ella reciba el tratamiento necesario». Este era el momento. El clímax de la traición. La bomba nuclear de manipulación. La familia estaba en shock. Algunos miraban los documentos con horror. Otros miraban a María con incredulidad. Otros miraban a la suegra con algo que parecía admiración por su coraje al exponer esto. La suegra se volvió hacia María, con el triunfo brillando en sus ojos. «Mi querida», dijo con la voz goteando falsa compasión, «necesitas ayuda. Y el bebé necesita estar seguro. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Extendió los brazos hacia el bebé. Este era el momento que ella había soñado. El momento de la victoria total. El momento en que finalmente probaría que esa mujer nunca fue lo suficientemente buena para su familia. María la miró. Por un largo momento solo la miró. Y entonces ella sonrió. No una sonrisa de nerviosismo. No una sonrisa de desesperación. Una sonrisa de depredador que acababa de ver a su presa caer en la trampa final. «¿Terminaste?», preguntó María con la voz tranquila como agua estancada. La suegra parpadeó. Esa no era la reacción que esperaba. Esperaba lágrimas, gritos, negación desesperada. No esa calma gélida. «Porque si terminaste», continuó María levantándose lentamente. «Ahora es mi turno». Hizo una señal, y las puertas del salón se abrieron. Entraron 3 personas. Un hombre de traje gris, una mujer con una placa de policía, y un abogado diferente llevando su propio maletín. «Señoras y señores», anunció María con la voz resonando por el salón silencioso, «me gustaría presentarles al detective García, a la investigadora López y a mi abogado, el doctor Fernández». El color comenzó a drenar del rostro de la suegra. Vieron los documentos que ella acaba de presentar.
dijo María, caminando hacia el centro del salón. Informes médicos, declaraciones de testigos, órdenes de custodia, todo muy oficial, todo muy convincente. Hizo una pausa. Todo completamente falso. El salón estalló en murmullos. Hace 3 semanas, continuó María, descubrí que mi suegra estaba planeando algo. Estaba haciendo preguntas extrañas a la gente, ofreciendo dinero por testimonios, contactando abogados corruptos. Entonces hice lo que cualquier persona racional haría. Lo documenté todo. El detective García dio un paso adelante. Señora Elena, dijo, mirando directamente a la suegra, está siendo acusada de falsificación de documentos, fraude, soborno de testigos e intento de secuestro. El abogado corrupto intentó correr. 2 guardias de seguridad que nadie había notado bloquearon la salida. Cada conversación que tuvo con este abogado fue grabada, dijo María, con la voz aún tranquila pero ahora cargada con el peso de una autoridad absoluta. Cada documento que falsificó fue rastreado hasta la fuente. Cada testigo que intentó sobornar hizo una declaración completa. Cada paso de su plan está documentado con pruebas irrefutables. Se volvió hacia la familia. ¿Quieren ver las pruebas reales? ¿O prefieren escuchar las grabaciones donde ella planeaba todo esto? El doctor Fernández comenzó a distribuir documentos verdaderos. Transcripciones de conversaciones grabadas, fotografías de encuentros secretos, registros bancarios que mostraban pagos de sobornos, correos electrónicos que detallaban explícitamente el plan. La familia comenzó a leer, y con cada línea, la expresión cambiaba de asombro a horror y a furia absoluta. ¿Planeaste destruir a tu propia nuera?, preguntó la hermana de la suegra con la voz temblorosa. ¿Robarle el bebé a su propia madre? ¿Con mentiras? La suegra estaba pálida ahora. Temblaba, porque finalmente lo entendió. No había caído en una trampa. Había construido su propia guillotina. Y María solo esperó pacientemente el momento adecuado para accionar la cuchilla. Cada palabra que dijiste aquí fue presenciada por 300 personas, dijo María. Te incriminaste frente a toda tu familia, frente a toda la sociedad que tanto querías impresionar. Juan estaba de pie, mirando a su madre con una expresión que mezclaba traición, horror y disgusto. Madre, dijo con la voz quebrada, ¿intentaste robarme a mi hijo? ¡Te estaba protegiendo!, gritó ella, perdiendo finalmente la compostura. Esa mujer no es digna de ti. No es digna de nuestra familia. No, dijo Juan con la voz firme ahora. No me estabas protegiendo. Estabas intentando controlar, como siempre hiciste. Pero esta vez fuiste demasiado lejos. Se volvió hacia María, y por primera vez realmente la vio. No como la esposa que su madre eligió por parecer dócil, sino como la mujer que tuvo la inteligencia de detectar una conspiración, el coraje de documentarlo todo, la paciencia de esperar el momento adecuado, y la fuerza de ejecutar la contratrampa perfecta. Lo sabías desde el principio, dijo, más una declaración que una pregunta. Hace 3 semanas, confirmó María. Y cada día desde entonces fue parte del plan para asegurar que ella se expusiera completamente. La investigadora López se acercó a la suegra. Señora Elena, necesitamos que nos acompañe. Tiene derecho a un abogado, aunque el suyo actual también está siendo arrestado. La realidad finalmente golpeó. La suegra miró a su alrededor, buscando aliados. Buscando a alguien que creyera en ella, que la defendiera. Solo encontró miradas de condena, de traición, de disgusto. Su propia hermana desvió la mirada. Sus primos negaron con la cabeza en señal de desaprobación. Sus amigas susurraban entre sí, ya planeando cómo distanciarse de este escándalo. En un solo momento, había destruido décadas de reputación construida. Había revelado su verdadera naturaleza a todos los que importaban. Se había convertido exactamente en lo que siempre temió ser vista: una fraude, una manipuladora, una mentirosa expuesta. ¿Cómo te atreves?, siseó a María, con la voz llena de veneno final. ¿Cómo te atreves a humillarme así? María se acercó, miró directamente a los ojos de la suegra, y cuando habló, su voz llevaba el peso de todas las manipulaciones sufridas, todas las humillaciones silenciosas, todos los juegos psicológicos de los últimos meses. Intentaste destruirme en el momento que debería ser el más feliz de mi vida. Intentaste robarme a mi hijo. Intentaste pintarme como loca frente a toda la sociedad. ¿Y preguntas cómo me atrevo? Ella dio un paso más cerca. Yo no te humillé, tú te humillaste. Yo solo te di cuerda suficiente para que tú misma construyeras la horca. Silencio absoluto en el salón. Y entonces, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Una de las tías de Juan, luego otra persona, luego otra. Hasta que todo el salón estaba aplaudiendo a María. No aplausos de boda, aplausos de reconocimiento, de respeto, de admiración por alguien que enfrentó una manipulación sistemática y respondió no con emoción, sino con estrategia fría y ejecución impecable.
La suegra fue llevada por los policías, su abogado corrupto esposado a su lado, los documentos falsos confiscados como evidencia, y María permaneció en el centro del salón, aún sosteniendo a su bebé, aún con esa calma de acero, ahora finalmente reconocida por lo que siempre fue, no una víctima, no una nuera dócil, no una pieza fácil de manipular, una jugadora magistral que transformó el propio plan de la enemiga en la trampa perfecta. Pero mientras los invitados procesaban lo que acababan de presenciar, mientras la familia intentaba comprender la magnitud de la traición expuesta, María miró a Juan con una expresión que él no pudo descifrar completamente, porque la verdad era más profunda de lo que todos imaginaban. La venganza no había terminado, ella apenas había comenzado. El polvo estaba empezando a asentarse, pero el terremoto que sacudió a esa familia aún reverberaba en cada habitación de aquella casa. En los días que siguieron a la revelación en el comedor, cuando la suegra vio su propia voz proyectada en la televisión confesando su intento de envenenamiento, algo fundamental se rompió, no solo en la dinámica familiar, sino en la propia estructura de poder que aquella mujer había construido durante décadas. La nuera observaba todo con una calma que impresionaba. Mientras sostenía al bebé en sus brazos, veía a los miembros de la familia procesar el impacto de aquellas imágenes. El marido no durmió esa noche. Se quedó sentado en la sala, rebobinando mentalmente cada momento de los últimos meses, cada vez que su madre dijo algo sobre su esposa, cada ocasión en que él debería haber cuestionado, debería haber defendido, debería haber visto. «¿Cómo no me di cuenta?», murmuró para sí mismo, con la cabeza entre las manos. «¿Cómo pude ser tan ciego?». Pero la ceguera estaba terminando ahora, y lo que veía lo devastaba. En los 3 días siguientes, la verdad completa comenzó a emerger, porque aquella grabación en la televisión era solo el primer acto. La nuera había documentado todo, absolutamente todo. Cada mensaje de texto venenoso que la suegra envió a familiares difamándola, cada llamada grabada donde conspiraba para sabotear el matrimonio, cada correo electrónico a conocidos, esparciendo mentiras sobre la esposa incompetente que estaba destruyendo a su hijo. Y cuando la nuera presentó esta documentación completa al marido, sentándose con él a la mesa de la cocina con carpetas organizadas cronológicamente, él finalmente vio la magnitud de la guerra que se había librado contra su esposa mientras él permanecía inconsciente. «Ella envió mensajes a tus compañeros de trabajo», dijo la nuera con calma, mostrando las capturas de pantalla, «intentando arruinar tu reputación profesional. Dijo que estabas siendo controlado, manipulado, que yo te había alienado de la familia». El marido leía cada mensaje con creciente horror. «Ella contactó a mi familia», continuó la nuera, su voz aún serena pero firme. «Le dijo a mi madre que yo estaba descuidando al bebé, que la casa estaba sucia, que yo no era lo suficientemente buena para ti». Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro mientras pasaba las páginas de aquella documentación meticulosa. Y cuando descubrí que estaba embarazada de nuevo, la nuera respiró hondo, su mano instintivamente yendo a su vientre aún discreto. Ella aumentó la intensidad, porque ella sabía que otro bebé consolidaría nuestra familia, haría más difícil quebrarme y expulsarme. El marido levantó los ojos conmocionado. «¿Estás embarazada?» «De 10 semanas», confirmó ella. «Y esta vez nuestro hijo nacerá a salvo, porque esta vez tú estás despierto». Fue en ese momento que algo fundamental cambió en el marido. La culpa que sentía se transformó en una férrea determinación. Había fallado en proteger a su esposa. Había fallado en ver la guerra que se libraba en su propia casa. Pero no fallaría de nuevo. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó, su voz ronca por la emoción. «¿Qué tengo que hacer para arreglar esto?». Y fue entonces cuando la nuera reveló la segunda fase de su plan. Porque documentar no era suficiente. Exponer no era suficiente. Ella necesitaba asegurarse de que esto nunca pudiera volver a suceder. Que ninguna otra esposa, ninguna otra nuera, ningún otro bebé inocente pudiera ser víctima de aquella mujer. «Vamos a las autoridades», dijo con calma. «El intento de envenenamiento es un crimen. Las amenazas documentadas son un crimen. La manipulación emocional sistemática de un anciano vulnerable puede considerarse abuso». El marido tragó saliva. Denunciar a su propia madre. La idea era devastadora. «Sé lo que te estoy pidiendo», continuó la nuera, su mano tocando suavemente la suya. «Sé que es tu madre, pero ella intentó matarme. Intentó matar a nuestro bebé. Y si permitimos que se salga con la suya, lo hará de nuevo. Quizás no conmigo, pero con la próxima esposa, la próxima nuera, el próximo objetivo que ella considere una amenaza a su control». Ella tenía razón. Él sabía que ella tenía razón. «Además», añadió la nuera, su voz adquiriendo un tono más estratégico, «necesitamos una orden de alejamiento. Documentación legal que le prohíba acercarse a mí, al bebé o a nuestra casa.
Protección permanente, no solo promesas temporales. Y entonces vino la jugada final, el elemento avanzado que garantizaría una protección duradera. Y vamos a hacerlo público, dijo observando su reacción. No de forma vengativa, pero vamos a documentar todo legalmente, crear un registro público al que cualquiera pueda acceder. Porque mujeres como tu madre prosperan en el secreto. Dependen de que las víctimas permanezcan en silencio por vergüenza o miedo. Pero cuando hay un registro público, cuando hay consecuencias documentadas, su poder desaparece. Era brillante, absolutamente brillante. Porque no se trataba solo de protegerse a sí misma, se trataba de crear un precedente, una barrera protectora que seguiría existiendo incluso si la memoria emocional se desvaneciera con el tiempo. El marido asintió lentamente, la realidad de lo que estaban a punto de hacer pesando sobre él. Vamos a hacerlo. Todo esto. Y lo hicieron. En las semanas siguientes, el proceso se desarrolló con precisión quirúrgica. La policía fue contactada. Las pruebas fueron presentadas. Abogados fueron contratados. Y la suegra, que había reinado absoluta sobre aquella familia durante décadas, se encontró enfrentando consecuencias reales por primera vez en su vida. El proceso penal avanzó. Las acusaciones incluían intento de envenenamiento, amenazas terroristas y acoso sistemático. La evidencia era irrefutable. Las grabaciones, los mensajes, el testimonio del marido que finalmente había despertado. La familia extendida quedó en shock. Algunos inicialmente se negaron a creer. Ella nunca haría eso, insistían aquellos que habían estado ciegos a su verdadera naturaleza. Pero cuando vieron las pruebas, cuando escucharon las grabaciones, cuando confrontaron la realidad documentada, el shock dio paso a una comprensión horrorizada. La suegra intentó manipular la narrativa, como siempre lo había hecho. Llamó a todos los parientes, llorando, declarándose víctima de una nuera cruel y vengativa. Pero esta vez nadie le creyó, porque esta vez había pruebas, evidencia concreta que no podía ser distorsionada o reinterpretada. Y entonces llegó el veredicto, culpable, de todas las acusaciones. La sentencia incluyó libertad condicional, multas sustanciales y, lo más importante, una orden de restricción permanente. Tenía prohibido legalmente acercarse a la nuera, al bebé o a la casa de su hijo. Cualquier violación resultaría en arresto inmediato, pero las consecuencias legales eran solo el comienzo, porque la suegra también enfrentó algo que la aterrorizó aún más, el ostracismo social. La comunidad que había cultivado durante décadas, donde había construido una reputación de matriarca piadosa y devota, se volvió contra ella. Las mujeres del grupo de oración la evitaban. Los vecinos cruzaban la calle para no saludarla. Los miembros de la familia se distanciaron, avergonzados y horrorizados. Había intentado envenenar a una madre lactante y a un bebé. Había manipulado a su propio hijo. Había mentido, conspirado y causado daño deliberado. Y ahora todos lo sabían. La nuera observó este desenlace con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque se estaba haciendo justicia. Tristeza porque reconocía la tragedia de todo aquello. Una mujer tan consumida por el miedo y la necesidad de control que se destruyó a sí misma. Pero la tristeza no significaba arrepentimiento, porque una nueva vida crecía dentro de ella. Un bebé que merecía seguridad. Un hijo que merecía una abuela ausente en lugar de una abuela tóxica. Una familia que merecía paz. El marido se transformó completamente durante ese periodo. La culpa que cargaba lo motivó a convertirse en el compañero y protector que su esposa siempre mereció. Asumió responsabilidades domésticas que antes consideraba trabajo de mujer. Se levantaba para las tomas nocturnas. Cambiaba pañales sin quejarse. Y, lo más importante, comenzó terapia. «Necesito entender cómo fui tan manipulado», le dijo a su esposa una noche, mientras acunaban al bebé juntos. «Necesito asegurarme de que nunca más seré tan ciego». Ella le tocó el rostro con ternura. «El hecho de que lo reconozcas ya es transformador». «No es suficiente», insistió él. «Casi mueres. Nuestro bebé casi muere. Porque no vi, no actué, no protegí. Esto nunca puede volver a suceder». Y no sucedió, porque el marido no solo despertó, se transformó. Se volvió hipervigilante en la protección de su familia nuclear. Estableció límites firmes con todos los familiares. Y dejó absolutamente claro a cualquiera que intentara cuestionar a su esposa. Ella era la reina de ese hogar, y él era su defensor más feroz. La dinámica familiar se reorganizó por completo. La nuera, que había sido tratada como una intrusa tolerada, ahora era reconocida por lo que siempre fue. La fuerza estabilizadora, la protectora, la verdadera líder de esa familia. Los suegros, el padre había permanecido extrañamente pasivo durante todo el proceso, fueron informados de que no tendrían acceso a los nietos hasta que demostraran un cambio genuino y un respeto completo por la madre de los niños.
y aquello no era negociable. Unos meses después, cuando el vientre de la nuera ya estaba prominente con el segundo embarazo, ella estaba sentada en el sofá acariciando al bebé que dormía en su regazo. El marido estaba en la cocina preparando la cena, una rutina que ahora era normal en su casa. La casa estaba tranquila, segura, en paz, y la nuera se permitió reflexionar sobre el viaje que la había traído hasta allí. Había llegado a esa familia como una esposa ingenua y optimista, esperando amor y aceptación. Encontró guerra e intento de destrucción, y a través de esa guerra, descubrió algo dentro de sí que no sabía que existía. Una fuerza implacable, una inteligencia estratégica, una determinación de proteger que era más poderosa que cualquier arma que su suegra pudiera levantar contra ella. «Nunca subestimes a una madre protegiendo a sus hijos», murmuró para sí misma, mirando al bebé dormido. «Porque encontrará fuerzas que ni siquiera sabía poseer. Desarrollará habilidades que nunca antes necesitó. Se volverá implacable en su protección». La puerta principal se abrió y su marido entró, trayendo las compras. Sonrió al verla, esa sonrisa ahora libre de la tensión que cargaba cuando vivía entre dos mujeres en conflicto. Ahora él había hecho su elección, y eligió correctamente. «¿Cómo están mis amores?», preguntó, arrodillándose junto al sofá y besando su frente, luego la cabeza del bebé. «Estamos bien», respondió ella, su mano tocando la de él. «Estamos seguros, estamos en paz». Y era verdad. La tormenta había pasado, la guerra había terminado, y de sus cenizas emergió una familia más fuerte, una esposa que conocía su propio poder, un marido que finalmente veía con claridad, y niños que crecerían en un hogar donde el amor no se confundía con el control, donde la protección no era un disfraz para el abuso. La lección estaba ahora cristalizada, clara como el día. La virtud interior, cuando es puesta a prueba, revela su verdadera fuerza. La aparente víctima era, en realidad, la reina en espera. La mujer que parecía débil era la más fuerte de todas. Y aquella que intentó destruir a través de la manipulación fue, en última instancia, destruida por su propia crueldad expuesta a la luz. Hay poder en las manos que acunan bebés. Hay estrategia en la mente que planea tomas nocturnas. Hay una fuerza implacable en el corazón que late por dos. Y cuando ese poder se despierta, cuando esa fuerza es desafiada, se convierte en una fuerza de la naturaleza que ninguna manipulación puede vencer. Meses después, cuando nació el segundo bebé, una niña sana con los ojos de su madre, la nuera la sostuvo por primera vez y pensó en todo lo que esa niña nunca necesitaría soportar. Nunca necesitaría sonreír cuando quisiera llorar. Nunca necesitaría tragar veneno disfrazado de sopa. Nunca necesitaría temer a la abuela que debería protegerla. Porque su madre había librado esa guerra para que ella no tuviera que hacerlo. Había expuesto la oscuridad para que su hija pudiera crecer en la luz. Había sido estratégica e implacable para que su hija pudiera ser simplemente una niña. «Bienvenida a un hogar seguro», le susurró al recién nacido. «Bienvenida a una familia que te amará sin condiciones. Bienvenida al mundo que tu madre hizo seguro para ti». Y en ese momento, con sus dos hijos, uno en brazos, otro a su lado en el sofá, y su marido transformado sentado cerca, la nuera finalmente se permitió sentir una victoria completa. No la victoria cruel de la venganza, sino la victoria justa de la protección exitosa. La victoria que importaba. Había sido probada por el fuego y emergió no quemada, sino templada, transformada de aparente víctima en reina revelada. Y nadie, nunca más, subestimaría la fuerza que habitaba en su corazón maternal. Porque al final, esta es la verdad que resuena a través de los tiempos. El amor de una madre, cuando es amenazado, se convierte en la fuerza más poderosa de la tierra. Más fuerte que la manipulación. Más fuerte que el control. Más fuerte que décadas de dominio tirano. Es la fuerza que mueve montañas, expone verdades y reconstruye mundos. Y hay de aquel que despierta esa fuerza esperando encontrar debilidad, porque descubrirá, demasiado tarde, que desafió algo invencible. Si crees que la fuerza interior triunfa sobre la manipulación externa, que el amor protector supera el control tóxico, y que la justicia, incluso cuando tarda, eventualmente prevalece, sabe que esta historia es la prueba viviente. La prueba de que las apariencias engañan, de que la verdadera fuerza a menudo usa el disfraz de la gentileza, y de que subestimar a una madre que protege a sus hijos es el error más peligroso que alguien puede cometer. La nuera cerró los ojos, sus bebés seguros en sus brazos, su marido a su lado, su casa finalmente en paz, y sonrió, porque ella había vencido. No a través de la crueldad o la venganza, sino a través de la estrategia, el coraje y la fuerza implacable del amor maternal. Y esa victoria, construida sobre la justicia y la protección, era una victoria que duraría para siempre. El orden había sido restaurado. No el viejo orden de control y manipulación, sino un nuevo orden.
Un orden donde el amor era genuino, donde la protección era real, y donde la verdadera reina, aquella con el coraje de proteger en lugar de controlar, finalmente ocupaba su trono legítimo. Y todos los que presenciaron esta transformación aprendieron una lección que nunca olvidarían. Nunca, jamás, subestimes a la mujer silenciosa que acuna a un bebé, porque en ella puede habitar la fuerza que sacude imperios, expone tiranías y reconstruye mundos. Esa es la promesa de la virtud interior. Esa es la fuerza del amor maternal. Y esa es la victoria de aquellos que protegen en lugar de controlar, que aman en lugar de manipular, que eligen la luz incluso cuando la oscuridad parece más fácil. Al final siempre la luz vence.